Queridos amigos y amigas, continuando con el programa del 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina, que se desarrollará del 26 al 29 de abril, vamos a tocar el tema de tecnologías de información geográfica, particularmente el tema de las infraestructuras de datos espaciales. Para esto hemos invitado al ingeniero Limber Cárdenas del Ministerio de Agua. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí presentes para hablar sobre la infraestructura de datos espaciales y la temática importante, ¿no?, que es la interoperabilidad de los datos mediante una interfaz, que es la plataforma IDE. ¿Qué es una infraestructura de datos espaciales? En palabras sencillas para nuestra teleaudiencia. Una infraestructura de datos espaciales son todas aquellas coberturas vectoriales como raster que comprenden servicios OGC. Los servicios OGC están comprendidos por los servicios WMS, WGS, FS, donde damos a conocer datos y coberturas que desarrollamos en cada institución. Ingeniero, a veces el idioma parece otro. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un raster, por ejemplo? Vectores, podemos hablar de puntos, polígonos, líneas. En este caso puede ser localidades, caminos, red hídrica. Y raster, hablamos de imágenes, ¿no?, imágenes satelitales. En la institución donde usted trabaja, ¿cómo se utilizan esos datos? Respecto a la información vectorial, recopilamos de diferentes unidades que están desarrollando en el Ministerio de Medio Ambiente. Una vez recopiladas, hacemos la georreferenciación y la localización de estos datos para posteriormente ser subidos y publicados en la plataforma, ¿no?, que en este caso es el GeoCir. ¿Nos puede dar un ejemplo de algunos datos que se suben? ¿Cuál es la zona en particular que se trabaja? Trabajamos a nivel nacional. En este caso, a ver, un ejemplo puede ser de los proyectos que encarga el Ministerio. Nos pasan en formato tabular, nosotros hacemos la georreferenciación de estos puntos y una vez que estén georreferenciados, hacemos la publicación de los mismos, ¿no?, para que estén a disposición de todo público. Ya, ¿y nos puede citar algún proyecto en particular, una zona? Los proyectos de riego puede ser, los proyectos de cuencas y, como cabe recalcar, como anteriormente hemos mencionado, trabajamos a nivel nacional, ¿no? Ya. Y por ejemplo, en las cuencas, ¿cuál es el producto que generan en el ministerio? Las cuencas, habíamos ya llegado hace 3 años atrás a la actualización del nivel 5, donde contamos con coberturas a nivel nacional, donde esto nos ayuda a hacer un espacio de vida y ayuda también a hacer los polígonos de acuerdo a la área natural en la que está ubicada las poblaciones. Bueno, sabemos que nosotros, bueno, personalmente como geógrafo, que hay bastante interrelación entre otras disciplinas. En este caso, en las infraestructuras de datos espaciales, se maneja gran cantidad de tecnología en el sentido de servidores, computadoras, internet, estándares de información. Usted como ingeniero de sistemas, ¿cuál ha visto y cómo ha visto la relación entre los geógrafos, tal vez que trabajan en su unidad, y esta tecnología de infraestructura de datos espaciales? Bueno, con el pasar del tiempo se hizo necesario la publicación de este tipo de datos, por lo cual se optó por hacer la debida publicación de esta información, ya que si bien se trabaja internamente en cada institución, se vio la forma de publicar este tipo de datos y es por eso que se emplean, ¿no?, los servidores adecuados, un software libre, que en este caso es el Linux, con el que se trabaja, y de acuerdo
a los parámetros que tiene el Estado plurinacional, se vio y se estableció que todos los software deberían ser de forma libre, ¿no? Y ya no la forma privada. Bueno, nosotros nos hemos educado y nos hemos criado básicamente con las plataformas Windows, por ejemplo, y en el tema del SIG, de los programas de sistemas de información geográfico, que es una materia importante aquí en la carrera, básicamente aprendíamos con el ArcGIS de Esri, que es un programa privado y que es conocido a nivel mundial. Hemos visto que las últimas tendencias, por ejemplo, están yéndose a otras plataformas, como usted mencionaba, el tema de Linux, y en el SIG también hay otros programas abiertos. Le comento también que antes todo se quedaba en un SIG, en un escritorio, en una plataforma, y era muy difícil encontrar información geográfica, ¿no? Ahora vemos que plataformas como el Google Earth, el Google Maps, el OpenStreetMap, y tenemos, bueno, información a la mano en los celulares. ¿Cómo ustedes ven ese cambio? Sobre todo en Bolivia hemos visto que la tecnología espacial, los datos geográficos no son muy precisos en el caso de las áreas urbanas. ¿Ustedes cómo han ido corrigiendo esa información? ¿Cómo enfrentan esta tecnología para poder hacerla más accesible al público? En el tema de cuencas, puedo dar un ejemplo. Para hacer la debida delimitación, previamente, si bien existen varias páginas para descargar este tipo de imágenes, hacemos los arreglos hidrológicos. Posteriormente, según la metodología, que en este caso utilizamos la metodología FASTETher, hacemos la debida delimitación. Si bien el área y las zonas tienen su debido desperfecto en asunto territorial, nosotros con la ayuda de las imágenes, en este caso las Landsat, hacemos la corrección de las mismas para hacer su debida delimitación. Bueno, hemos visto que cada país tiene su unidad de infraestructura de datos espaciales. Eso es bien importante porque se maneja la cartografía nacional a nivel ya digital, no en papel como estamos acostumbrados, como por ejemplo los mapas del IGM que se imprimían y se utilizaban estos para navegación. Ahora, desde las políticas que han venido de Estados Unidos de cartografía, digitalizar toda la información geográfica, los países están creando sus unidades de infraestructura de datos espaciales. Nosotros en Bolivia tenemos GeoBolivia, que trabaja en la vicepresidencia y que está almacenando todo lo que es información geográfica de diferentes ministerios e instituciones. ¿Ustedes trabajan con GeoBolivia? Trabajamos paralelamente con GeoBolivia, ya, si bien somos un nodo, ¿no? Un nodo de ellos, por lo cual nosotros independientemente podemos subir y cargar nuestra información y paralelamente ellos reciben estos datos, ¿no? En su servidor, cuales posteriormente de igual manera son difundidos por su plataforma. Si bien en nuestra plataforma es independiente y mediante nuestro enlace pueden ubicarlo y descargarlo, de igual manera somos nodo de GeoBolivia, donde comprenden igual nuestra información. Bueno, para todos nuestros televidentes, aclarar un poco que el GeoBolivia es un proyecto a nivel nacional que almacena datos. Exacto. ¿No? A nivel nacional de todos los ministerios, Ministerio de Aguas, como es el caso, el Ministerio de Defensa Civil, algunos municipios, y también cabe mencionar que el Instituto de Investigaciones Geográficas tiene un nodo de información geográfica que se conecta con la infraestructura grande que es GeoBolivia. ¿Qué es un nodo, ingeniero, para poder aclarar a los televidentes? Un nodo es un enlace donde, por ejemplo, GeoBolivia es la matriz, puede ser el banco de información a nivel nacional, que recaba datos de varias instituciones. Entonces, cada institución se hace un nodo de esta matriz grande, ¿no? Que es GeoBolivia. Bueno, nosotros hemos hecho algunas prácticas, le comento, ingeniero, con los estudiantes de secundaria, tanto en el Alto como en La Paz, con una pregunta simple de geografía sobre, por ejemplo, el río Choquillapu, ¿dónde desemboca? El río principal, por ejemplo, del Alto, ¿dónde desemboca el río Seque, el río Seco?
Muchos no sabían, sorprendentemente, casi simples preguntas, estudiantes de secundario, tanto de La Paz como del Alto, no sabían dónde desembocaban los ríos, ¿no? Sabemos de memoria, en el colegio nos enseñan las tres cuencas, ¿no? La cuenca del Altiplano, la cuenca del Amazonas, la cuenca, ¿no?, de Plata. ¿no? Pero sorprendentemente ya en el lugar no sabemos dónde desembocan nuestros ríos y ellos se sorprendían. Por ejemplo, yo me sorprendía también con las respuestas porque decían, río Choqueyapu desemboca en el Pacífico, ¿no? Pero no, o en el lago, pero no se imaginaban que nuestro río que pasa por la ciudad de La Paz desemboca en el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, eso es a veces sorprendente. Y nuestros estudiantes del Alto también no sabían que los ríos desembocaban en el lago Titicaca. Entonces, bueno, esto yo creo que es importante de la infraestructura de datos espaciales, porque los ríos que están atravesando nuestras ciudades, en el caso del Ministerio del Agua, que hace la delimitación de las cuencas y de los ríos, el inventario de ríos, nos muestra la influencia de que, por ejemplo, en el río Seco, que cruzan de norte a sur la ciudad del Alto, se conectan con la cuenca de, usted me va a corregir, Catari, Exacto. pasando por Pallina y luego Catari y luego desemboca el lago Titicaca en la Villa Coana, el lugar más contaminado de la región. Y eso es una influencia básicamente por la localización de la ciudad. Yo creo que es importante difundir esta información, no solo a nivel técnico, porque como técnicos y como científicos nosotros utilizamos estos datos, pero también hay que saber llegar a la población, tanto estudiantes de secundaria como tomadores de decisión. A veces uno llega a ser alcalde y a veces no tiene la suerte de haber pasado por la universidad, y la información geográfica es relevante, ¿no?, para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso del Alto, la planta de Puchucoyo, que ya ha rebalsado lo que es el abastecimiento para poder controlar ese riego, ¿no?, ese lugar. Entonces, ¿cómo ustedes han visto que la información del sistema que tienen, del geovisor que ustedes manejan, llega a la población? ¿Han visto alguna influencia? ¿Cómo se maneja la información? A nivel técnico yo estoy seguro que es bastante útil, pero a la población en general, ¿qué le podríamos decir para que utilice justamente este programa, que es muy parecido al Google Earth, ¿no? Exactamente. Si bien trabajamos a nivel nacional, también da mucha ayuda, digamos, a nivel local, ¿no? Se han hecho las diferentes capacitaciones a las diferentes gobernaciones. En este caso vamos a comentar la gobernación de La Paz, donde comprende, ¿no?, el plan director de la Cuenca Catari, donde comprende una serie de municipios, los cuales los subalcaldes y alcaldes han requerido información específica en el caso de los proyectos que quisieran encarar en sus municipios. Y posteriormente tener la información adecuada para ver si es factible implementar estos proyectos y en qué cuencas específicas van a intervenir, ¿no? Sí, bueno, sería importante también resaltar a toda la gente que nos está viendo que, por ejemplo, si quieren saber datos de cuencas, de ríos, del lago Titicaca, a veces uno tiene un trabajo en la universidad o tiene un trabajo en el colegio o tiene un trabajo, por ejemplo, en el área turística que quiera explicar a la gente, saber, por ejemplo, el nombre del río, que es algo bien simple. Uno puede ir a la plataforma del Ministerio de Medio Ambiente y buscar el GeoSearch, se llama GeoSearch. Exacto, es www.geosir.geobolivia.org. Tenemos información referente a la temática de recursos hídricos, con referente a proyectos y a coberturas de medio ambiente, ¿no? Está a disposición libre la descarga de la información, no tiene ninguna restricción, por lo cual se les invita, ¿no?, a entrar a la plataforma y hacer uso de estos datos para un bien común, ¿no? Sí, le comento, ingeniero, que antes no era fácil acceder a esta información, ¿no?
por lo menos cuando nosotros estamos en la universidad, a veces teníamos que tener el atlas o pedir mediante carta a los diferentes ministerios, las cuencas, el último inventario de los ríos, ¿no? Los últimos proyectos, pero ahora es bastante fácil. Si bien no aparecen los datos precisos en el Google Earth, por ejemplo, de las cuencas pequeñas, o el límite de la cuenca, o el nombre de algunos ríos, se pueden acercar en este caso al Ministerio de Medio Ambiente y Agua o directamente consultar por internet al geovisor que tienen. Y como les comentaba, tenemos una infraestructura de datos espaciales a nivel nacional denominada GeoBolivia, que uno, si busca en Google GeoBolivia, seguro va a encontrar ahí el link para poder ver el enlace a toda la información de los ministerios, desde yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el Ministerio de Defensa Civil, Ministerio de Agua y, como les decía, también el nodo del Instituto de Investigaciones Geográficas, donde sobre todo generamos información. Yo creo que eso es importante, es una revolución en lo que es publicación de información geográfica, porque es un desarrollo tecnológico. Los servidores, la información, todo eso se está actualizando a un ritmo bastante dinámico y la información es más accesible. Entonces, bueno, volviendo al tema, un nivel más superior de usuarios son los que manejan los sistemas de información geográfica, que para ellos llega a ser relativamente más fácil, pero muchas veces no es accesible. Esto quiere decir que si yo me bajo toda la red de drenaje de Bolivia, ¿no? Yo sea capaz de poder editar eso. En el geovisor que ustedes tienen como ministerio, ¿es posible poder bajar la información o cómo se comparte la información? Es de libre acceso y tiene un buscador. Por ejemplo, la red hídrica. Yo busco red hídrica y me va a desplegar a todas las escalas a nivel nacional que tenemos, a nivel departamental. Comprende varios módulos también nuestra plataforma. Si queremos información específica a nivel departamental, entramos a los módulos departamentales y podemos descargar ese tipo de información. Si queremos información a nivel nacional, también tiene ese tipo de módulo donde podemos descargar a nivel nacional diferentes datos, ¿no? Vectoriales y raster. Ingeniero, usted como ingeniero de sistemas, si yo quisiera crear mi infraestructura de datos espaciales en la gobernación, en el municipio o en mi propia consultora para poder disponibilizar los datos, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Qué necesito para crear una infraestructura de datos espaciales o un nodo, como lo he mencionado? Bueno, primero sería el hardware, ¿no? En este caso, los servidores adecuados. Ya son especificaciones exactas para poder navegar en el asunto de Internet. Puede ser 4 megas o 6 megas de banda ancha. Un amplio disco duro donde nos pueda almacenar diferente tipo de información. También tenemos que tener personal adecuado para hacer adecuada actualización de esta información. Si bien tenemos información cargada en los servidores, esta información paulatinamente se tiene que actualizar. Entonces tiene que haber un personal también encargado sobre eso, ¿no? Dentro del personal, ¿qué recomienda usted? El personal tendría que ser informáticos, geógrafos, porque esta temática de los ITs engloba diferentes carreras, ¿no? Si bien el informático y el de sistemas se van a ocupar en la construcción y la programación de esta infraestructura de datos, la geografía también va a ayudar con los ingenieros geógrafos en la recopilación y la georreferenciación de este tipo de información, ¿no? Y en el tema de software, por ejemplo, nos hablaba de Linux y Windows, ¿cuál nos recomienda? Para esta plataforma está basada en open source, ¿no? En software libre. Sería Linux. En este caso sería Linux. Si bien se cuenta con un RG Server que está a disposición, tiene una serie de licencias que tiene diferentes costos, ¿no? Pero en este caso nos ayuda mucho el software libre para hacer la construcción de estas plataformas
sin tener necesidad de consumir muchos recursos económicos. En el tema de costos, si yo quiero, por ejemplo, armar mi sistema o mi infraestructura de datos espaciales en ArcGIS-Server, por ejemplo, y otro decide en un software libre como el GeoOrquesta o el GeoNode que están utilizando ustedes, ¿cuál me conviene? Nosotros en la institución hemos trabajado con GeoNode. Puedo comentarle diferentes experiencias que he tenido en otras instituciones, con las diferentes reuniones y cursos que habíamos llevado anteriormente. Y nos ha parecido el mejor GeoNode, ¿no? Más accesible, digamos, con software libre adecuado, donde también es interoperable con otras plataformas, ¿no? Si bien está construido con GeoNode, esto no limita a que se pueda conectar con software privativos, lo cual la plataforma que tenemos también podemos conectar con el ArcGIS, ¿no? Que es un software privativo, y en este caso con el QGIS, lo cual podemos interactuar desde nuestras máquinas de escritorio sin ninguna restricción. Entonces el software libre no se limita a trabajar solo con software libre, también puede interactuar con el software privativo. ¿Cuánto nos costaría un ArcGIS más o menos? ¿Sabe monto? Exactamente, no sabría decir el monto, pero para cada herramienta, a lo que tengo entendido del ArcGIS Server, debemos incrementar un bono extra, ¿no? Si queremos herramientas expandidas en el ArcGIS Server. Cosa que en los software libres eso no se hace. En el software libre es pura programación. Si queremos aumentar más módulos o más herramientas, no nos limita a desarrollarlo. Y bueno, eso es en la parte de publicación de datos. En el tema de sistemas de información geográfica, ¿cuál usted recomendaría para utilizar? En mi caso yo recomendaría el GeoNode, ¿no? Pero sin descartar tampoco el GeoChestra, que maneja GeoBolivia, lo cual los dos están direccionados, ¿no? al software libre. Sí, bueno, le comento aquí en el Instituto de Investigaciones Geográficas estamos utilizando tanto el ArcGIS como también el QGIS, ¿no? Y también GeoChestra. Entonces yo creo que, bueno, aquí nos podemos un poquito experimentar, podemos hacer esos trabajos de experimento como instituto, de poder ver cuál de los sistemas está funcionando mejor para poder publicar nuestros datos geográficos, que ha sido uno de nuestros principales problemas y seguro también el de ustedes, de que todo el trabajo que se hace en el Ministerio de Agua se pueda publicar para los tomadores de decisión y la población en general. Exactamente, contestando la pregunta del ingeniero, respetando la costumbre y las zonas de vida de cada región, nosotros implementamos varios proyectos en la institución, pero había la carencia de cómo difundirlos. En este caso, eso nos inquietó un poco para poder construir esta infraestructura de datos espaciales y así poder mostrar el tipo de información y datos que trabaja la institución. Si bien tenemos programas de escritorio como el QGIS y el ArcGIS, teníamos experiencias de publicar mediante software privativo, pero mediante una norma y una ley que está vigente, donde nos indica que deberíamos manejar el software libre, nos abocamos a trabajar exclusivamente en plataforma Linux, ¿no? Bueno, entonces le agradecemos, ingeniero, tal vez unas palabras de invitación, de despedida o de orientación a la comunidad. Bueno, agradecerles de antemano, ingeniero, le agradezco por la invitación. Invitarles a que usen nuestra plataforma geocir.riegobolivia.org, donde tenemos información en la temática de recursos hídricos, no involucrándonos a temáticas de otras instituciones, ya que nuestra plataforma viene relacionada al Ministerio de Medio Ambiente.
y al tipo de información que desarrollan cada unidad. Muchas gracias, ingeniero, y recordar a toda la comunidad universitaria y a los televidentes que cada ministerio, cada unidad, cada gobernación, cada alcaldía está generando información geográfica todos los días, y nosotros como geógrafos también nos estamos dedicando a hacer y almacenar y a generar estos datos. Tenemos, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El Instituto Nacional de Reforma Agraria, las unidades de catastro. Y este es un ejemplo de lo que se va a tocar en un eje temático en el 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina. Y no solo están habiendo expositores bolivianos, sino también expositores de otros países que tienen en algunos casos mayor experiencia para poder difundir esta información, almacenar y distribuir estos datos geográficos, ¿no? Una vez más, les agradezco por la participación y nos vemos hasta el siguiente programa del 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina.